Vamos a hablar del Japón. Nosotros estamos en guerra con el Japón. Es el único programa de la Radiofonía Nacional que está en guerra con el Japón desde hace algunos años. Aunque hay algunas conversaciones ahora para firmar un armisticio, ¿no? Pero vamos a hablar hoy del Japón. Y vamos a hablar del Japón en el siglo XIX, en una charla que, siendo aburrida, es por lo menos extraña, porque a casi ninguno de nosotros nos han enseñado nada, disculpe señor operador, acerca del Japón. Creemos que Japón es un país pródigo en tintoreros, en personas que sacan fotos en el Louvre y cosas así. Esa idea, hija de la pereza mental que tenemos de los países. Los ingleses son flemáticos, los franceses son enamoradizos y así. Pero el caso es que la historia japonesa es muy curiosa, pero muy curiosa. Por empezar, hasta la muerte de Hirohito, emperador de quien ustedes han oído hablar, por cierto, murió no sé tanto, la casa reinante en el Japón era la más antigua de todas. Era una dinastía que databa del año 660 a.C. Y la otra cosa interesante es que a principios del siglo XVII, el Japón clausuró sus puertas al mundo europeo y no asimiló jamás los conceptos de responsabilidad individual de la tradición cristiana. Le quedaron, eso sí, las extrañas ideas de responsabilidad colectiva que eran propias de la edad antigua. Algún día vamos a hablar de cómo renace esa idea de la responsabilidad colectiva en ciertos regímenes totalitarios del siglo XX, en la que no importa si uno es culpable. No importa si uno es culpable individualmente. Por ejemplo, en el nazismo. No importa si vos sos culpable de algo individualmente. Sos judío y como tal, sos culpable de una... tenés una especie de responsabilidad colectiva y entonces no importa lo que has hecho. Es más o menos esa la idea. Y hablemos del Japón después de haberse clausurado al mundo occidental. Era un estado ermitaño, pero también exitoso. Asimilaba unas pocas cosas del mundo exterior y rechazaba el resto. Había algunos asentamientos de extranjeros, pero muy poquitos, muy poquitos. Solo entraba un barco por año. Era un barco holandés. Y había unos pocos holandeses, una docena de mercaderes más o menos en Nagasaki. No les dejaban a estos mercaderes holandeses ni viajar al interior, ni traer a las esposas. Dijeron, muchachos, ustedes se ponen acá, ni viajen al interior del Japón, ni traen a sus esposas, y un barquito por año, y nada más. Lo que traía el barco eran chucherías que le gustaban a las mujeres de los gobernantes, y los japoneses poco es lo que daban por esto, porque creían que la exportación de metales al exterior los debilitaba, habían prohibido la extracción de oro y de plata, y habían prohibido construir barcos mayores de 50 toneladas para que nadie se espiantara. Los barcos mayores de 50 toneladas solamente los tenía la marina japonesa. Los particulares no podían tener barcos grandes para que no se pudieran ir. De ahí no se podía ir nadie. Japón no tenía recursos naturales, como tampoco los tiene ahora. La superficie era limitada, el clima hostil, periodos de frío, sequía, inundaciones, tifones, heladas, plagas de insectos. Es decir, que había un temor constante al hambre. Y ante una posible depredación extranjera, los tipos cerraron el país. Los holandeses a veces usaban barcos norteamericanos, y a los japoneses no les gustaba esto porque tenían la vaga idea de que los Estados Unidos era un país lejano, pero con vocación expansiva, que alguna vez los iba a perjudicar. Una vez se filtró un capitán inglés llamado Pellew e hizo una visita no autorizada a Nagasaki. Estaba averiado el tipo, el barco, y paró en Nagasaki y no pudieron evitarlo los funcionarios. Y eso se consideró una vergüenza nacional y empezaron a suicidarse todos los responsables. Porque ahí cuando cometías un error burocrático, tenías que suicidarte, digo yo agregando. También temían a los rusos, los japoneses. Los rusos andaban por el Pacífico en aquel entonces en busca de pieles,
instalaban bases en la zona, en fin. Hubo un desembarco británico en 1825, los marineros británicos cometieron algunos robos y ahí se pusieron todavía más duros los japoneses y se emitió el famoso decreto de expulsión. Uchi Harai Rei, como saben ustedes, quiere decir muchas cosas. El decreto enumeraba todas las ofensas cometidas por los rusos y otras razas blancas y terminaba así: si los buques extranjeros se acercan a cualquiera de nuestros puertos, los habitantes locales deben unirse para expulsarlos. Y si desembarcan extranjeros, es necesario arrestarlos o matarlos y destruir sus barcos. La xenofobia, cada vez más acentuada en Japón, adoptó otras formas todavía más terribles. Por ejemplo, perseguían a los japoneses que tenían contacto con los extranjeros. No solo les prohibían a los extranjeros instalarse, sino que si vos, Eli, eras japonesa y hablabas con un extranjero, te perseguían e incluso te mataban. En el año 1823, un científico bávaro, Philip Frank van Siebold, llegó a Nagasaki como médico, empezó a estudiar la fauna, la flora, la lengua japonesa, vivía en Narutaki y era visitado por algunos eruditos japoneses. Y a uno de ellos se le ocurrió la mala idea de regalarle un mapa del Japón a Van Siebold. Y esto era un delito capital, conforme a la ley japonesa. El culpable fue muerto y Siebold fue arrestado, lo interrogaron de rodillas, lo detuvieron en condiciones infrahumanas y lo expulsaron en 1829. Muchos de sus amigos fueron torturados y murieron en prisión. En fin. Hubo otro, un astrónomo, ¿no? Takahashi, cuyo cuerpo lo mataron primero y después preservaron el cuerpo en sal para poder juzgarlo y condenarlo formalmente. La Universidad de Edo, que era el antiguo nombre de Tokio, un nombre inútil, emitió un decreto y condenaba por perverso e inútil el saber occidental. Repito, condenaba por perverso e inútil el saber occidental. Japón era un imperio feudal, militarista. El poder no estaba exactamente en manos del emperador, sino del mayordomo del emperador, el shogun, el generalísimo, conservador de la paz, líder de la guerra. Y el emperador cumplía ciertas ceremonias religiosas, ¿no? Pero la persona del emperador era sagrada, el Mikado. La persona del emperador era sagrada. Se decía que era hijo de los dioses, pero todos en el Japón, conforme a la religión oficial que era el shintoísmo, se consideraban hijos de los dioses porque había como 8 millones de dioses. Casi no había manera de no ser descendiente de alguno de ellos. Pero la persona del emperador era sagrada. Alguna vez hemos hablado de los problemas que había para tocarlo, incluso para cortarle sus cabellos. Parte todo esto de la idea que se tenía no solo de la divinidad del emperador, sino también de la relación entre la conducta del emperador y los sucesos del mundo. Esta es una idea china. Si el emperador es malo, el mundo genera catástrofes. Pero podemos ir más allá. Si el emperador es malo y lo derrocamos, quiere decir que los dioses han permitido su derrocamiento. Finalmente se trata de una teoría que permite la sustitución legal de cualquier funcionario solamente, por ejemplo, por el asesinato. Y si los dioses permiten que lo liquidemos, será porque no era tan bueno. Es un poco peligroso, ¿no? Bueno, pero estaba instalado esto allí, ¿no? El shogun, o sea, el mayordomo del emperador, el que gobernaba verdaderamente, vivía muy lujosamente, tenía 350 cortesanas y 250 servidoras, ¿eh? Las amantes más poderosas recibían el nombre de damas de los grandes interiores. Yo pensé cuando leí esto por primera vez que se trataba de, por ejemplo, de corpiños demasiado grandes y cosas así, pero no. Muy bien, en cierto momento se produce una restauración. Hay un movimiento, el movimiento del loto blanco en China, que influye mucho en las ideas japonesas, y en la década de 1850 el Japón se abre
presionado por Occidente, al comercio occidental, pero también aparecen una serie de ideas militaristas y expansionistas que finalmente en el siglo XX contribuyen a crear en el Japón este espíritu imperialista que todos conocemos. Hay algunas cosas que decir de los japoneses. Siempre fueron muy propensos a la asimilación imitativa. Tenían un especial talento y tienen un especial talento para eso. De la China tomaron el ceremonial, la música, la versificación, la preparación del calendario. De Occidente la tecnología, la vestimenta, pero no el ideal de la civilización. En vez de la verdad vieja, prefirieron las novedades. Y ingresa Japón en el mundo moderno con esta carga del siglo XIX. Una carga muy difícil incluso para un pueblo tan talentoso y tan delicado. Pero cuando un pueblo tiene talento y delicadeza y carga unas situaciones tan difíciles como esta, suelen pasar algunas tragedias como las que ocurrieron en el siglo XX. Algunos datitos más del siglo XIX. Una de las ideas que apareció fue la de reglamentar el lujo. Estaba prohibido construir casas grandes a los mercaderes. Las damas tenían reglamentadas las alfileres para el pelo, los peines, las tortas consumidas con el té. Una mujer a quien se descubrió vestida fuera de las normas fue desnudada y paseada por las calles. Sí, qué bueno, dice con él. Se prohibieron las novelas. Todos los centros de los placeres de la clase media fueron clausurados. Se prohibieron las peluquerías. Se ordenó que cada mujer peinara su propio cabello. Se prohibió que las mujeres recibiesen lecciones de muchas técnicas exóticas. Por ejemplo, el arreglo de las flores, la preparación de jardines en miniatura, vamos, el ikebana. Después apareció el Shinto, la vieja religión popular japonesa, como reviviendo y resurgiendo, y se convirtió en una religión oficial. Ya lo era en cierto modo. No hablaremos de eso, pero sí diremos unas últimas cosas. El viejo emperador, en cuyo reinado Japón ingresó al mundo moderno, elegía a sus mujeres cada noche teniendo en cuenta la belleza y la salud. Tenía muchísimas. Y dejaba caer el pañuelo, un pañuelo especial, en la proximidad de la mujer que había elegido para pasar con ella la noche. Y las elegía, como es obvio, por su belleza, pero también por su salud, para ver si engendraba niños saludables. Sin embargo, no fue así. El hijo de aquel viejo emperador, Yoshihito, que reinó hasta 1926, era un poco de permiso, pobre. Tenía excesos de cólera, durante los cuales flagelaba a los miembros de su entorno con el látigo. Parece que tenía espasmos de terror por miedo a que le asesinaran. En los desfiles solía caerse de caballo. Le gustaba imitar al Kaiser Guillermo II de Alemania. Y la última vez que compareció en la dieta, parece que enrolló el discurso como un telescopio, empezó a mirar a los parlamentarios que le hacían reverencias y gestos de respeto. Y este fue el padre del último emperador, Hirohito. Lo que pasó después es otra historia. Y lo que pasó después también es otra historia. Porque después de la tragedia de Japón en el siglo XX, renace con una fuerza inusitada. Un pueblo en donde siempre el tiempo fue más importante que el espacio y la rapidez más sorprendente que la extensión. Primero la tragedia y después el resurgir. Pero es muy raro que en los colegios, muchachos, se nos enseñe qué es lo que había pasado en el Japón durante tantos y tantos años. Teníamos la sensación de que el Japón había aparecido súbitamente en la superficie de la Tierra. Teníamos idea de la civilización china, pero no de la civilización japonesa, que es enteramente distinta y original. ¿A quién dedicar este pequeño relato de este
carácter ermitaño del Japón que duró 2 siglos. Bueno, a nuestros amigos japoneses que seguramente nos están escuchando. Y a todos aquellos que deben haber sufrido desde adentro, Alejandro, las tragedias de un régimen semejante, ¿no? Por cierto, hablaremos algún día, algún otro día del siglo XX, que es más doloroso, a mí no me gusta porque empiezan a jorobar. A los japoneses, a nuestros amigos pintoreros, floristas, Sí. de Escobar. A los bolivianos que son parecidos. También, bueno, ¿qué hace? Pero ¿a quién también? A los que no podían irse queriendo hacerlo. No hay peor cosa que querer irse de un lugar y no poder irse, o que querer ir a un lugar y no poder. Aquellos novios que no pueden despegar de novias demasiado posesivas y que imponen para el noviazgo unas reglas tan estrictas como la del Imperio Meiji durante los años del aislamiento. A los que se hacían amigos de los extranjeros y después recibían castigo por aquella cosa. Y a todos los que nos conocen. Pero ¿qué dedicar? Es muy difícil, canciones japonesas casi no hay. Aquí, las hay muchas en el Japón. Se nos dice que a los japoneses les gusta el tango, pero es otro cuento, como aquel que dice que los reyes son los padres o que existen las novias. No hay padres, reyes magos, ni novias que hagan regalos, ni japoneses a quienes les guste el tango. Las orquestas de tango se van de aquí y seguramente dan una vuelta por el Japón y vuelven. Dicen, me fue maravillosamente. Yo nunca vi a un japonés cantando un tango. A veces entro a las tintorerías a sorprenderles y trato de captar algún gusto por el tango en los japoneses que me atienden. Gusto que sería mucho más entendible aquí que alguno que otro oyen por la radio. Y sin embargo no. No veo que los almanaques contengan fotos de Gardel, sino más bien fotos de jardines llenos de duraznos florecidos. Entonces no les gusta el tango, sino los jardines de duraznos florecidos. Y son unos tipos que cantan. A falta de discos del conjunto Jardines de Duraznos Florecidos,